La idea un poco es poder acercarles el resultado de lo que ha sido el acuerdo al que hemos alcanzado en el Consejo de Salario del sector privado, y justamente ustedes han sido parte de todo el proceso, por lo tanto corresponde, además de que es importante para la opinión pública conocer ese resultado, también compartirlo con quienes han seguido este proceso. Para nosotros este convenio o este acuerdo, un acuerdo que tiene un proceso largo de varios meses, que ha tenido dificultades en el medio, pero que al final, y eso es lo que importa, ha tenido resultados para nosotros de trascendencia, porque cambian paradigmas desde el punto de vista de la atención sanitaria y van a cambiar fundamentalmente a partir del año que viene algunos conceptos que hoy manejamos desde el punto de vista de los recursos humanos y que no tenemos duda que va a generar impacto en una nueva realidad sanitaria. Y tiene también conceptos y acuerdos que significan, en un contexto económico como el que se prevé para los próximos años, para estos próximos 3 años, que son los que el acuerdo abarca, bueno, unos niveles de recuperación salarial que entendemos que son muy importantes en función de lo que decíamos previamente. Yendo a lo particular, es un acuerdo que, o a lo general todavía, es un acuerdo que toma conceptos que el Sindicato Médico ha vertido en la Convención Médica Nacional, es decir, que toma conceptos de lo que es la calidad en la salud, lo que impacta la calidad en salud, lo que impacta generar implícitamente que los procesos sanitarios tengan conceptos vinculados a la calidad en el resultado asistencial. Fundamentalmente en el caso nuestro de los médicos, lo que tiene que ver con la formación, lo que tiene que ver con la adquisición de las herramientas para una asistencia moderna. Para poner un ejemplo bien claro, la adquisición de las herramientas para poder avanzar en el registro electrónico de la historia clínica de los pacientes, avanzar en conceptos de calidad en materia de formación a nivel del primer nivel de atención, con vistas a mejorar los procedimientos preventivos en salud que impactan directamente luego en la eficiencia y en los costos, y generar procesos de calidad también que permitan hacer de la asistencia una asistencia más segura, más efectiva y con garantías para el usuario de que se le brinda esa asistencia dentro de esos parámetros. ¿Por qué decimos que eso lo toma este acuerdo? Bueno, porque justamente se generan compromisos de gestión planteados a partir del Poder Ejecutivo y tomados por los médicos en términos de indicadores de calidad, cuyo cumplimiento le otorgan a los médicos la posibilidad de tener aumentos y partidas salariales extras a lo que eran las pautas salariales inicialmente manejadas por el gobierno. Y por lo tanto nos compromete a nosotros, compromete a las instituciones en dar las garantías para que eso se pueda desarrollar, y compromete al Poder Ejecutivo en generar los mecanismos para que eso también pueda llevarse adelante. ¿Por qué decimos también que va a impactar en términos de recursos humanos? Bueno, porque para nosotros hay un elemento fundamental, quizás uno de los más importantes de este acuerdo, y es que a partir de el año 2016, a partir de mediados del año 2016, lo que hasta ahora era únicamente un enunciado para nosotros, o una aspiración, que era la de caminar hacia un laudo único nacional que no distinguiera, en particular para el sector privado, que no distinguiera entre Montevideo e interior, va a dejar de ser justamente eso y va a pasar a ser una realidad. Va a dejar de ser un enunciado y va a pasar a ser una realidad.
¿Qué significa esto? Que a partir de esa fecha, un médico desempeñándose en Montevideo o en el interior va a tener condiciones de trabajo, de ejercicio profesional y de remuneración idénticas. Eso no tiene un beneficio obviamente para muchos médicos en el país, pero tiene un beneficio directo para el sistema. ¿Por qué? Porque otorga las garantías y los mecanismos y las reglas del juego para que todos puedan acceder a una cobertura similar, para que todos puedan ofrecer garantías de erradicación o de fidelidad a sus médicos en forma equitativa. Y seguramente va a ayudar a un proceso de paulatina erradicación de médicos en el interior, en lugares donde las condiciones y la remuneración era disímil con respecto a Montevideo y que acentuaba ese centralismo que muchas veces existía y existe en términos de recursos humanos. Por lo tanto, para nosotros eso es un cambio definitivo, pero un cambio fundamental en materia sanitaria, un cambio que deberá necesariamente, y eso quizás cerrará el círculo o completará el proceso que es acompañar esta unificación del laudo en el sector privado con la unificación del laudo del sector público a este nuevo laudo, y por lo tanto ahí sí tener un único laudo independientemente del sector, y ya no solo que no haya diferencias entre Montevideo e interior, sino que tampoco las haya entre el sector público y privado, pero bueno, eso forma parte de las negociaciones que todavía aún tenemos pendientes. Pero para nosotros esto es un cambio muy significativo, una conquista histórica para nosotros, una conquista de un enunciado, como decíamos, y de una reivindicación de muchísimos años del sindicato médico y que hoy se hace realidad. Pero no es el único sector además que tenía diferencias, y también en el acuerdo hacemos planteos o vamos camino hacia la generación o la estabilización en cuanto a generación de laudos en otras áreas que hoy estaban muy desreguladas y que generaban también situaciones muy disímiles, que es la generación de laudos y categorías para el sector de las emergencias médicas móviles, un sector que hoy los médicos no tenían regulado y que por lo tanto existían situaciones de mucha precariedad en el relacionamiento laboral y situaciones también de disparidad muy notoria entre las diferentes empresas que brindan esos servicios en Montevideo y el interior, y por lo tanto coherente con lo que decimos para el sector mutual, lo llevamos también al sector de las emergencias médicas móviles, acentuando este criterio de que para nosotros hay un país y tiene que haber un laudo y tiene que haber una única forma de poder ejercer la medicina, que es hacerlo de la mejor forma. Y en ese mismo sentido también extendemos esta necesidad de caminar hacia un laudo único para aquellos médicos que se desempeñan hoy en los institutos de medicina altamente especializados, que también no tienen hoy todavía un laudo y que a partir de finales del 2016 hemos acordado que comiencen a tenerlo. Se acentúan además, y dentro de este laudo único, las perspectivas de profundizar el cambio del modelo de trabajo médico, de profundizar en términos de cargos de alta dedicación, de profundizar y extenderlo hacia el resto de las especialidades que hoy aún no lo tienen, y por lo tanto profundizar aún más esas garantías que pretendemos dar a la sociedad y a los médicos de tener una calidad asistencial adecuada y una asistencia segura y eficiente. Por supuesto que hay temas salariales, lo decíamos al principio. Acá hay condiciones de trabajo, hay fundamentalmente este camino hacia el laudo médico nacional, hacia la regulación o la regularización de diferentes situaciones en el sector de las emergencias móviles y los institutos de medicina altamente especializadas. Pero también hay un tema salarial que para nosotros es importante y que nos pone hoy ya
con un aumento salarial para el primer año del 12,34% retroactivo al 1 de julio. Eso significa para nosotros continuar un camino que recorrimos estos últimos 5 años, que de aumento progresivo de nuestro salario, de recuperación salarial y de alcanzar los niveles que teníamos previo a la crisis del 2002, y significa continuar en ese camino de no generar una pérdida de nuestro salario. Pero además, y más allá de este primer aumento, tenemos una visión de largo plazo de estos 3 primeros años, que a partir de los acuerdos que hemos realizado y que hemos alcanzado, nos permiten decir que al final de este trienio, al final de estos 3 primeros años, vamos a tener un aumento por encima de la inflación del 4,1%. Y hoy, a la vista de lo que son las distintas negociaciones, entendemos que es altamente satisfactorio, que nos permite, aún en la posibilidad de un contexto económico inestable, nos permite, bueno, visualizar una situación para estos 3 primeros años de confianza y de mantenimiento de lo que es nuestro salario y de aumento, como decíamos, del 4,1 por encima de lo que es la inflación. Eso permite a los médicos y al resto del personal de salud, ya que ha alcanzado un acuerdo similar, bueno, permite que esas otras cosas que decíamos al principio, la de generar compromisos, la de asumir compromisos de gestión, la de asumir compromisos de alcanzar determinados niveles en torno a la calidad asistencial, bueno, se vean posibilitados a partir de una situación laboral y una situación salarial adecuada para enfrentar esa situación. En términos generales, entonces, estamos extremadamente conformes. Creemos que hemos alcanzado un acuerdo que tiene algunos puntos que son históricos para este sindicato, que van a tener una repercusión directa en la asistencia, directa en la posibilidad de mejora de la cobertura en los recursos humanos en los próximos años, al generar una situación de igualdad para todo el país en cuanto a remuneraciones y en cuanto a condiciones de trabajo, y por lo tanto nos permite también mirar el otro aspecto de estos acuerdos, que es el de lograr determinados niveles de calidad y alcanzar determinados niveles de formación vinculados a esa calidad de la mejor forma. Alejandro, un par de cosas nomás, resaltar primero el proceso. La población probablemente tenía noticias del sindicato médico cuando hace 2 meses estábamos en un conflicto en la salud privada por la imposibilidad de establecer esto, un ámbito de negociación. No era esa pelea por números, era por un ámbito y una forma. Eso se logró con las movilizaciones que surgieron desde el sindicato, desde sus asambleas, del comité ejecutivo, y arrojó el resultado. Evidentemente quedó claro que el sindicato médico no pretendía venir a llevar por delante los planes económicos de las empresas ni del gobierno, sino todo lo contrario. En este escenario que aceptamos todos los diagnósticos que se hacen, queríamos aportar nuestra cuota de razonabilidad y así lo hicimos, y bueno, y estamos muy satisfechos con ello y con toda la gente que nos acompañó en esto. Y el otro aspecto es decir que bueno, que esto rige, como decía el presidente, ¿no? Para todos los médicos, para todas las especialidades médicas, quirúrgicas, para médicos del interior, para médicos de Montevideo, y ese es el espíritu del sindicato médico. Y a lo que no vamos a renunciar nunca, que es a defender a todos los médicos, todos los titulados de médicos del país. Perdón, ¿qué establece el convenio respecto a los correctivos por inflación? ¿Siguieron la pauta del gobierno que sean cada 2 años o lograron reducir ese lapso? No, siguen, acompañan lo que es la pauta del gobierno en cuanto al momento de los correctivos, pero de la misma forma que asegura antes de los mismos un aumento
por encima del salario real o por encima de lo que es el porcentaje de aumento nominal establecido por las pautas a través de esos compromisos de gestión que se establecen. Por lo tanto, si bien el correctivo puede entenderse como que se alcanza en un momento tarde o debería realizarse en forma más precoz, eso se ve contrabalanceado por la existencia de una partida a asignar en un pago extra que supera la inflación de ese momento y que permite, bueno, atenuar ese formato de la pauta establecida previamente. Es parecido al de la FUS, digamos. Sí, la negociación de las pautas salariales han sido similares y se han mantenido en forma conjunta desde el inicio, y también al final nosotros establecimos algunos puntos que tenían que ver obviamente con los temas médicos y algunos temas desde el punto de vista de la redacción de estos ajustes para que quedaran más claros y no hubiera alguna diferencia de interpretación luego cuando se empezaran a aplicar. Sí, Julio, ayer en su cuenta de Twitter usted manifestaba un poco el alcanzar este laudo nacional, pero también aquí con respecto a la FEMI. ¿No estaba de acuerdo la FEMI con este acuerdo? ¿Se puede explicar un poco ese detalle? Sí, yo creo que acá hay un acuerdo que se alcanza después de un proceso en el cual hubo resistencias, obviamente. Quiero decir que cuando nos referimos a que había resistencias de la Federación Médica del Interior, me refiero a las instituciones, a las empresas del interior representadas en el Consejo de Salarios, de la misma forma que están representadas las instituciones que tienen sede principal en Montevideo, y que, bueno, quizás no tenían la intención de alcanzar este laudo médico nacional porque la situación actual era de mayor comodidad referente a sus obligaciones con sus médicos. Esas resistencias, bueno, creo que finalmente fueron superadas en el entendido de que hay un sistema nacional integrado de salud y una realidad única. Hay una realidad única que debe ser contemplada para todas las instituciones y que no debe haber diferencias en las reglas del juego, pero sobre todo, y en lo que tiene que ver con el sindicato médico, hay médicos que, independientemente de donde ejerzan, cumplen la misma función, cumplen la misma tarea y por lo tanto entendemos que deben recibir la misma remuneración y poder tener las mismas condiciones de trabajo. Hubo resistencias, pero creo que la razón y la utilización de la correcta herramienta gremial, que para nosotros es la propuesta alternativa permanente y la negociación permanente y la exposición de razones, fue la que en definitiva terminó dando el resultado que tenemos. En sintonía con eso, FEMI al final, ¿de qué lado estuvo? ¿Del lado de los trabajadores o del lado de los patrones? Yo creo que adelante. El acuerdo está firmado por todas las partes. Nosotros, repito, y además reconocido por colegas que se desempeñan en el interior, el rol de la defensa de los médicos en tanto trabajadores estuvo y está y esperemos que esté siempre en manos del Sindicato Médico del Uruguay. Representas el Sindicato Médico. No, porque estaba esa dicotomía, ¿no? Que FEMI no sabía, o sea, no se definía, digamos. Sí, nosotros, a ver, volvemos a decir, las empresas están representadas por los directivos de las empresas, los médicos del Uruguay están representados en los consejos de salario por el Sindicato Médico del Uruguay. Y para eso no se necesita ni ser socio del Sindicato Médico del Uruguay, ni ser agremiado a otras instituciones, se necesita ser médico. Nosotros defendemos la profesión médica y defendemos el accionar médico y no miramos más allá de eso. Por supuesto que defendemos también a la sociedad, su conjunto y lo que la realidad sanitaria requiere en materia, en esa materia y en el momento dado. Pero la defensa es de la profesión médica en su conjunto. Estas dificultades que eventualmente se generan estrictamente en lo salarial
nosotros en realidad muchas veces las manejamos como oportunidades, como para atender los problemas de estructura del sistema y de calidad asistencial, y como repetimos en varios lugares, de que los cambios, las mejoras del Sistema Nacional Integrado de Salud lleguen finalmente al consultorio, además de la macroestructura sanitaria del país. En ese contexto, digamos, ¿cómo está a nivel público la negociación, y si este acuerdo a nivel privado se puede trasladar tal cual está al sector público, o es totalmente imposible? ¿Cómo lo consideran? A ver, acá lo que nosotros tenemos que destacar es el método, el mecanismo y el ámbito. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, nosotros en el sector público, recién hace 2 semanas atrás, se nos abrió el espacio de negociación colectiva. No vamos a mirar hacia atrás todavía más aún y seguir lamentándonos de que ese espacio no haya estado previamente. Pero sí mostramos que la negociación colectiva, y eso es lo que nosotros defendemos y vamos a seguir defendiendo, abre espacios de diálogo, abre espacios de intercambio de opiniones, abre espacios donde uno puede exponer su posición y recibir la posición del otro y tratar de entender por qué cada uno defiende esa posición. Y en definitiva es un espacio que además obliga, el ámbito obliga a alcanzar acuerdos. Es un espacio que está destinado a alcanzar acuerdos. Y por lo tanto, eso es lo que nosotros resaltamos y eso es lo que esperamos que suceda ahora también en el sector público. Si eso va a posibilitarnos que nos acerquemos a que este laudo que hoy es único para el sector privado se extienda al sector público, si va a dar el tiempo y va a dar el ámbito de negociación y va a dar, bueno, eso va a depender de lo que suceda en los próximos días. Nosotros aspiramos a que cada vez la brecha sea más corta, cada vez alcancemos entonces una situación de equidad y de similitud en todo el sector. Hay experiencias hoy que ya van en ese camino, los cargos de alta dedicación hoy son una experiencia y una demostración de que los cargos tienen una remuneración y una condición de trabajo similar en el sector público y privado. Hay toda una serie de cargos y médicos que todavía no lo han alcanzado. Bueno, creo que el ámbito de la negociación colectiva, la discusión con las autoridades en ese ámbito nos va a obligar a exponer nuestras posiciones y seguramente a encontrar acuerdos. No porque los necesitemos nosotros, sino porque los necesita el sistema y sobre todo la realidad sanitaria del país. De todas maneras, las prioridades en salud pública son distintas. Eso lo veremos a partir de la semana que viene, cuando retomemos el Consejo Público. Pero lo primero que está en la primera línea es definir los médicos que están rezagados salarialmente, cuántos son, quiénes son y cuál es la solución. Entonces, las situaciones son totalmente distintas.